Edgar, tras haber escalado fuera del conducto de ventilación, volvió a su guarida con sumo cuidado. Sabía que estaba ante una decisión crucial. Si abandonaba su nido, no tendría a dónde más ir. Los corredores estaban repletos de cámaras y los conductos de ventilación pronto serían inservibles. Se recostó en el pantano verde que había creado con su propio ácido, ponderando si sería mejor escapar o resistir. El líquido verde envolvía su cuerpo de manera agradable, ayudándolo a relajarse. Sin embargo, en cuanto cerró los ojos por un breve instante, la imagen de Richard se apoderó de su mente, recordándole la propuesta de ese hombre de capturarlo vivo como si fuera un animal salvaje. Esto despertó en Edgar una ira inusitada, una furia que jamás había sentido antes. Las palabras de Richard lo hirieron profundamente, haciéndolo rugir de indignación. Determinado a mostrarle a la humanidad la verdadera grandeza de su raza, Edgar activó sus habilidades al colocar sus garras sobre la superficie verde, formando en segundos un charco rojo del que emergieron hilos de comunicación que se extendieron hacia todas las tuberías. A través de este sistema, Edgar pudo interceptar toda la información de la nave. Descubrió que la tripulación ya había comenzado a buscarlo, inspeccionando los compartimentos y rastreando la ubicación de posibles enemigos. Para Edgar, la nave era como un ser viviente, y él, un parásito capaz de interceptar cualquier información entrante. Los altos mandos de la nave, incluido el capitán, se dirigieron rápidamente al compartimento de mando, y Edgar dedujo que Richard, como el responsable del plan, tomaría el control. Mientras tanto, los soldados armados ya se habían adentrado en los conductos de ventilación, explorándolos en grupos pequeños de 2 o 3 personas. Con toda esta información a su disposición, Edgar comenzó a trazar su plan. Sabía que tendría que improvisar sobre la marcha, adaptándose a los movimientos y armas del enemigo. Con una sonrisa malévola, Edgar se preparó para recibir a sus invitados. Los soldados ya estaban en posición, y el líder del equipo A anunció que comenzaban la operación. El oficial de comunicaciones del equipo táctico contactó al capitán del equipo B para obtener un informe de estado. B1 informó que todos estaban listos para comenzar, pero Ethan, desde el comando central, indicó que la conexión era deficiente y les ordenó revisar todo nuevamente. Richard y George observaban atentamente a través de las cámaras. Richard estaba convencido de que un monstruo había sido responsable de la muerte de Alexa, aunque originalmente había planeado eliminarla él mismo. A pesar de esta complicación, su plan básico no había cambiado, solo que ahora debía reducir al máximo el número de variables y evitar cualquier sorpresa antes de la llegada del jefe de la familia U. Richard se encontraba completamente decidido a eliminar al monstruo que acechaba en la nave antes de que terminara el día. Sin apartar la vista del monitor, el oficial de comunicaciones informó a A1 que más adelante había una bifurcación donde debían girar a la derecha en el conteo de 3. A pesar de la mala conexión, A1 respondió que revisaría el equipo y continuaría. Richard, de pie junto al oficial, comentó que el camino era complicado y pidió que el equipo Ron avanzara con cautela. Ethan asintió, transmitiendo las órdenes a los equipos, diciéndoles que tomaran su tiempo y revisaran todo minuciosamente. Mientras Richard observaba las cámaras, notó algo raro en la transmisión de B3. Frunció el ceño y avisó al oficial de comunicaciones, quien rápidamente intentó contactar con B3, pero no recibió respuesta. Luego de insistir, la cámara de B3 comenzó a moverse nuevamente, y el soldado respondió que todo estaba arreglado. El oficial de comunicaciones ordenó a B2 que se reuniera con B3 y continuaran juntos. Menos de un minuto después, los dos soldados se encontraron, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos paralizados. Unos gritos desgarradores resonaron en los monitores, haciendo que los jefes de departamento en el cuartel general quedaran aterrados. B2 alcanzó a gritar que estaba aquí, pero la comunicación se cortó abruptamente. Richard, al ver esto, apretó los dientes. Las cosas estaban yendo de una manera completamente distinta a lo que él había anticipado. Ethan intentó contactar a B3, pero finalmente también perdió el contacto con B2. Fue entonces cuando B3 informó que la criatura había arrastrado a B2. Las cámaras no captaban nada, y la inspección de la zona se había vuelto imposible debido al ataque sorpresa. Tanto Pava como Jacob, al borde de la histeria, preguntaron simultáneamente qué demonios estaba ocurriendo. Richard, aunque sorprendido, empezó a darse cuenta de la magnitud de su error. Había subestimado gravemente al monstruo. Creyó que se trataba de una criatura ordinaria, pero estaba enfrentándose a algo mucho más astuto y rápido. Clavando las uñas en sus palmas, ordenó que todos los soldados abrieran fuego al detectar el más mínimo movimiento. También mandó a B1 unirse con B3 y juntos encontrar a B2. Mientras tanto, los sensores mostraban cómo B3 se acercaba a B1.
Sin embargo, de repente, la voz de B1 interrumpió la calma al informar que había escuchado algo cerca. Incapaz de identificar el origen del sonido debido a la bifurcación del camino, el soldado corrigió su informe, señalando que el sonido provenía de B3. Richard y Ethan dejaron escapar un suspiro de alivio. Pero el alivio fue efímero. Al no recibir respuesta de B1, la preocupación se intensificó. Finalmente, B1 informó que el enemigo había capturado a B3, dejando a todos nuevamente en un estado de tensión insoportable. La criatura seguía avanzando, implacable y más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había previsto. Richard, aún furioso por la situación, se colocó el equipo de Ethan y contactó al soldado, exigiendo un informe más detallado. La respuesta que recibió lo descontroló aún más. Todo había ocurrido tan rápido que el soldado no había visto nada. Richard, ya morado de ira, gritó, cuestionando cómo era posible que el enemigo estuviera justo bajo sus narices y nadie lo hubiera notado. Por primera vez en mucho tiempo, el Richard frío y calculador estaba perdiendo los estribos. Arrojó el equipo al suelo, maldiciendo en voz alta. La idea de que la criatura había sido lo suficientemente inteligente para evitar ser captada por las cámaras le revolvió el estómago. Sus ojos se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que esta criatura no era simplemente un monstruo, sino algo mucho más astuto. Recuperó el equipo del suelo y con un tono autoritario exigió que el soldado B1 dijera su nombre. La falta de respuesta le hizo repetir la orden con más fuerza, lo que dejó a George visiblemente confundido. Justo entonces una risa siniestra resonó del otro lado de la comunicación. El soldado confesó que lo habían descubierto. En ese momento, la cámara de B1 mostró una garra de 4 dedos, y de inmediato la imagen se cubrió de grietas. La transmisión se cortó. Nicholas y Paul quedaron congelados de horror, incapaces de creer lo que acababan de ver. Jacob, en estado de shock, cayó al suelo, sin apartar la vista de la pantalla. Richard estaba igual de atónito, con su mente procesando lo que acababa de suceder. El líder del grupo A intentó contactarlo para pedir una explicación, pero Richard no lo escuchó. Estaba demasiado concentrado analizando los eventos recientes. Mientras tanto, Eric, quien había desactivado las comunicaciones del equipo B con una radiación de ondas gracias a un consejo de Ray, había logrado eliminar a B3 sin problemas. Se acercó sigilosamente y, usando su habilidad recién adquirida de glándulas venenosas, despachó a su víctima fácilmente. Mientras devoraba el cuerpo del soldado Edgar, el verdadero depredador, agradecía mentalmente a Richard. Gracias a él, hoy tendría un banquete completo. Edgar activó su hipersensibilidad para rastrear al equipo A y en pocos minutos localizó a 3 soldados en estado de alerta máxima. Sabía que esta vez debía ser más cauteloso, ya que sus oponentes sabían que podía imitar la voz humana. Moviéndose con extrema precaución, Edgar se asomó desde una esquina. Recordó un proverbio: el conocimiento es poder, y una brillante idea surgió en su mente. Sabía que el conocimiento incompleto podía ser tan peligroso como el veneno, algo que planeaba usar en su favor. El equipo A avanzaba con confianza, examinando minuciosamente su entorno. El líder del escuadrón se detuvo y contactó al control, informando que eran A1 y que estaban en una bifurcación, listos para continuar hacia la derecha. Cuando el líder del departamento aprobó sus acciones, el escuadrón avanzó. Richard les recordó que el enemigo podía imitar la voz humana, así que tenían permiso para abrir fuego inmediatamente si escuchaban algo así. Apenas terminó de decir esto, se escuchó el grito de ayuda de alguien que venía de la esquina. A1 se detuvo de inmediato y les dijo a sus compañeros que era el enemigo. Abrieron fuego bajo sus órdenes. Edgar ya se lo esperaba, así que pudo moverse rápido para salir de la línea de fuego. Después de esperar unos momentos, A1 hizo una señal con la mano para detener el ataque. Luego se movieron hacia adelante, mirando a su alrededor con aún más concentración. La voz de Richard, que venía del micrófono, ordenó a todos que mantuvieran sus posiciones y cubrieran a A1 en caso de peligro, pero ninguno de ellos podía predecir el plan de nuestro héroe, que, escondido en las sombras, lo seguía justo detrás del grupo de soldados. A3 estaba completamente enfocado en el camino frente a él y no se dio cuenta de la amenaza que se cernía sobre él en forma de las patas de Edgar. Cuando se escuchó su grito de horror, los soldados de adelante se dieron la vuelta de inmediato. El líder del grupo, atónito, informó al comando que el enemigo había estado detrás de ellos todo el tiempo, manteniendo a uno de los soldados como rehén. Edward esperó a que los humanos reaccionaran más, y cuando A1 y A2 recibieron la orden de abrir fuego, gritaron que no podían hacerlo. A1 explicó que el enemigo había tomado a A3 como rehén y se había escondido detrás de él, así que había una alta probabilidad de que le dieran a un compañero en lugar de al monstruo.
Richard gritó ordenando al líder del escuadrón que abriera fuego de inmediato y finalmente disparara al monstruo que levantaba el arma. Los soldados abrieron fuego al unísono, siguiendo las órdenes de sus superiores. Edgar arrojó el cuerpo ya inútil de su víctima y comenzó a correr. Las balas pasaban zumbando a su lado, golpeándolo de vez en cuando. En cuanto se encontró con un cruce en el camino, nuestro héroe desapareció de inmediato por la curva, dejando atrás gotas ácidas que quemaban la superficie de los túneles. En cuanto el enemigo desapareció, los soldados se detuvieron en su persecución y regresaron con su compañero. A1 informó a sus superiores que A3 estaba en shock y necesitaba urgentemente una inyección. Mientras le administraba el fármaco a su compañero, el líder del grupo informaba cada acción a Richard. Unos momentos después, A3 soltó un suspiro de alivio y perdió el conocimiento. Después de informar esto, A1 anunció que continuarían con la misión. Por casualidad, su mirada se detuvo en algo que le llamó la atención, una mancha de ácido verde en el suelo, y sugirió que el monstruo estaba herido. Tembló ligeramente de horror. Incluso le daba miedo recordar al terrible monstruo que habían encontrado un par de minutos atrás. Mientras el líder del equipo, Thomas, avanzaba con cautela, asomándose a la esquina para tratar de localizar al enemigo con la ayuda de las huellas ácidas que habían dejado los monstruos. Esto no fue particularmente difícil, y se movieron siguiendo la pista que dejaron atrás, manteniendo sus armas listas. Contactando a sus superiores, Thomas solicitó permiso para introducir un amplificador para una supresión más efectiva. Richard no respondió de inmediato, pero cuando el soldado finalmente recibió su aprobación, tocó de inmediato la pantalla de su traje, realizando todas las manipulaciones necesarias. El fármaco que administró actuó de inmediato. Un dolor infernal atravesó todo su cuerpo, incapaz de soportar la carga. Él cayó de rodillas, apoyando las palmas en el piso, tratando de contener el dolor. Cerró los puños, dejando marcas profundas en el suelo. Mientras veía a su líder sufrir, Douglas dijo que iba a matar a ese monstruo, sin importar el costo. Para ese entonces, Thomas ya había vuelto en sí, y levantándose de nuevo, le dijo que él lo haría antes que nadie. Apenas dieron un par de pasos, se toparon con un hoyo bastante grande en el suelo, bien desgastado por el ácido. Thomas se acercó y miró dentro. Después de contactar a sus superiores, reportó que habían descubierto un agujero en el ducto de ventilación y añadió que el monstruo podría haberse escabullido por ahí al corredor. Cuando Richard le pidió que le dijera la ubicación exacta, Thomas contestó que era en el sector 6, cerca de la zona de servicios. Nadie sospechaba que otra vez habían caído en la trampa de nuestro héroe. Edgar saltó hacia abajo, atrayendo la atención. Douglas se dio la vuelta al instante y miró al monstruo con una cara de impacto. Abrió fuego de inmediato, pero Edward corrió hacia adelante, ignorando las balas que le volaban a los lados. Ni siquiera tuvo que esquivarlas, porque todas pasaron de largo, dejando al soldado bien sacado de onda. No paró de disparar. Cuando Edgar se acercó lo suficiente, lo agarró del cabeza y antes de que el pobre vato pudiera hacer algo, lo derribó con fuerza al suelo. Thomas, desde un lado, estaba viendo esa escena horrible, lleno de rabia, y sus ojos se pusieron dorados por la adrenalina. Sin pensarlo, corrió hacia el enemigo y comenzó a disparar. Edgar reaccionó rápido, usando el cuerpo del soldado que acababa de matar como escudo. Cuando el tiroteo se detuvo, Edgar comenzó a moverse hacia el soldado, con su cola puntiaguda al frente. Thomas le dio un golpe a la cola del enemigo cuando intentó atacarlo. Luego levantó el puño para golpear y se lanzó directo hacia Edgar. El héroe se sorprendió por la velocidad de este vato, que en un par de momentos ya estaba justo a su lado. Sin embargo, el golpe de Thomas cayó al piso, porque Edgar logró esquivar. Apenas tuvo la oportunidad, comenzó a correr, dejando al soldado atrás. Thomas disparó otra vez, una ráfaga interminable de balas, pero apenas le dieron al monstruo, que pronto desapareció tras la siguiente esquina. Con una sensación de desesperanza y rabia sorda, gritó a todo pulmón. Mientras tanto, nuestro héroe se alejaba más y más, tomando vuelta tras vuelta. Edgar no paró ni un segundo. Solo cuando sintió que estaba relativamente a salvo, pudo detenerse y recuperar el aliento. Las habilidades de los soldados lo asustaban, así que decidió que si no quería morirse, tenía que cambiar de estrategia. Empezó a pensar activamente en qué otro truco podría usar. Unos momentos después, otra idea brillante le vino a la mente. Recordaba que había un soldado sobreviviente en uno de los corredores. A3 ya había logrado volver en sí, pero le costaba moverse por su cuenta. Al escuchar unos pasos acercándose, levantó la vista y a los pocos momentos la cabeza del monstruo apareció por la esquina. Edgar, al ver que estaban solos, salió de su escondite y corrió hacia el soldado inmovilizado. El morro miró al monstruo que se detuvo junto a él, con ojos llenos de horror y lágrimas.
Cuando Edgar le apoyó la cabeza contra el casco, el hombre no pudo evitar gritar. Luego, en un movimiento rápido, Edgar lo tiró al suelo, presionándolo con su pata. Un instante después, sus garras afiladas atravesaron su carne, provocando un grito de dolor aún más fuerte del soldado. Con una sonrisa amplia, el héroe le arrancó el corazón, esparciendo sangre por todos lados. Edgar absorbió el órgano que le había arrancado en cuestión de segundos y luego se pasó al cuerpo, mordiendo sin piedad la carne de su víctima, desgarrando pedazo tras pedazo. Cuando ya casi no quedaba nada del soldado, Edgar se relamió los labios, pensando que eso debería ayudarle. Con su pata, volteó los restos de su víctima y tomó su casco, confiado de que los demás ya sabían que A3 había sido atacado. Su suposición se confirmó al ver la cámara encendida que estaba sujeta al casco. Desenganchándolo, Edgar comenzó a pisotearlo con su pata, desactivando el dispositivo. Apenas unos momentos después, la imagen de esa cámara dejó de transmitirse. Al recibir la notificación del ataque a A3, Thomas se dirigió hacia allá. Un par de minutos después, notó el cuerpo ensangrentado de un soldado frente a él y lo llamó, preguntándole si estaba bien, pero no hubo respuesta. Al detenerse junto a él, Thomas volvió a llamar a A3, pero no mostró signos de vida. Se dio cuenta de que la cosa estaba grave y, agarrando la mano de A3, comenzó a presionar los sensores para inyectarle medicina. En ese momento, Thomas vio algo estallar del estómago de su compañero y atravesarle la garganta. Reaccionó al instante, sacudido por el veneno de Edgar, atragantándose con su propia sangre mientras caía al suelo. Mientras tanto, detrás de él se escuchó el sonido desgarrador de carne. Thomas se dio la vuelta, horrorizado, para ver qué era. Sus ojos se encontraron con la aterradora visión de un monstruo ensangrentado saliendo del traje de A3. El soldado sobreviviente sudó frío y con sus últimas fuerzas trató de arrastrarse lejos de allí, pero el monstruo lo siguió, sin intención de dejar escapar a su víctima. De repente, Thomas sintió las garras del monstruo agarrar su cuello y su cabeza, levantándolo en el aire. Edgar le quitó el casco protector y, acercándose lo más que pudo, le susurró deseos de buen provecho. Al escuchar esto, Thomas lo miró con miedo en los ojos, dándose cuenta de que ese era su final. Tras deshacerse del último soldado, nuestro héroe continuó avanzando, pensando en las posibles acciones de su enemigo. Supuso que aún quedaban unos 90 soldados a bordo, y que aquellos que escucharon su advertencia lo atacarían con toda su fuerza tan pronto como lo vieran. También era consciente del problema de la falta de equipo reforzado, pero eso era solo una prueba para él. Su principal preocupación era el armamento militar. Mientras se dirigía a su objetivo, Edgar sabía que las armas de plasma eran un peligro para él, así que tenía que evitar encontrarse con ellas. En el juego, las armas de plasma eran bastante conocidas. Eran una técnica poderosa utilizada en varias batallas y se usaban principalmente para destruir naves y tanques. Debido a su inmenso poder, eran lo suficientemente pesadas para que una sola persona las levantara, y se necesitaban al menos 2 personas para usarlas. Así que la gente creó una versión ligera en forma de ametralladora que rápidamente ganó gran popularidad. Sin embargo, las armas pesadas como los lanzadores de plasma eran continuamente suministradas a la megacorporación. Edgar esperaba que, dado que esta nave era de exploración, no contaran con tales armas destructivas. De repente, se congeló a 1 metro de distancia, escuchando gritos desconcertantes desde abajo. George estaba furioso y exigía una explicación a Richard, preguntando de dónde había salido ese monstruo y qué demonios estaba ocurriendo. El jefe del Departamento de Gestión de Crisis dijo que Bill tenía una criatura no registrada en su lista de suministros y que probablemente ese era el monstruo. Cuando Edgar oyó que el capitán había prestado a Richard un equipo mejorado específicamente para capturar al monstruo, nuestro héroe se calmó un poco. Sabía que ese equipo funcionaba como un salvavidas en el espacio y era un lujo bastante costoso. La idea de que el deseo de recortar costos solo llevaría a cortar sus propias vidas le sacó una sonrisa satisfecha. Mientras tanto, Richard respondió al ataque anterior del capitán, diciendo que si hubieran tenido buen equipo, no habrían tenido que soportar fracasos, lo que irritó aún más a George. Ignorando completamente la expresión distorsionada de desagrado en el rostro del capitán, continuó diciendo que además tenía información de que su enemigo era una criatura increíblemente peligrosa, con alta inteligencia y capaz de imitar el habla de otros. Las palabras que pronunció impactaron a George. Sin apartar la vista del capitán, Richard dijo que reunir información en el campo de batalla era de vital importancia y que debían reconsiderar sus acciones basándose en la información recibida. George no tuvo más remedio que admitir que tenía razón y aceptar ajustar el plan.
Jacob y Pav entendieron exactamente lo que estaba sucediendo y se apresuraron a intervenir antes de que algo irreparable ocurriera, gritando que no podían hacerlo porque esta arma estaba diseñada para luchar contra piratas y tras usarla no quedaría prácticamente nada de su nave. Todos morirían en el espacio. Edgar se arrastró más cerca, escuchando la conversación con interés. Gracias a la conveniente ubicación del agujero de ventilación, podía ver a todos los presentes y determinar su próxima víctima. Su elección recayó en el director del laboratorio, quien agotaba a Ray día tras día. Levantó su pata sobre las barras, decidiendo que no había sentido retrasar más su decisión. En el siguiente momento, bajo la presión de nuestro héroe, el director fue lanzado de lado con un estruendo. El sonido atrajo la atención de Richard, quien inmediatamente se dio la vuelta para verificar qué había sucedido. Edgar, saliendo del ventilador, atacó de inmediato al director del laboratorio, comenzando a morder su cabeza sin prestar atención a sus desgarradores gritos. Los jefes de departamento, que se habían convertido en testigos involuntarios de una escena tan cruel, retrocedieron aterrados, sin poder apartar la vista del enemigo. Cuando Edgar terminó con su víctima, eligió a la siguiente y se lanzó sobre ella, gritando en voz alta y aterrorizado que había un monstruo allí. Jacob, asustado, huyó de la escena. Ethan, por su parte, no dudó en decidir que debía informar a todos los demás miembros de la tripulación sobre lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que pudiera decir unas pocas palabras, la afilada cola de Edgar atravesó su garganta, haciéndole imposible pronunciar cualquier cosa. Al retirar la cola de su cuerpo, sangre roja brotó de su garganta perforada. De repente, nuestro héroe sintió un dolor punzante. Al girar, vio que le estaban disparando. En ese momento, imágenes de un futuro terrible estallaron en su mente. Sus ojos se agrandaron de miedo al darse cuenta de que sus temores sobre el cañón de plasma se habían confirmado. Edgar dirigió su mirada hacia Richard, quien estaba frente a él. Ahora sabía que este hombre poseía ese arma colosalmente cara, pero liviana y mortal. Si lo atacaba en la cabeza o el pecho, la muerte instantánea de su enemigo estaba garantizada. Richard, a su vez, mantenía su mirada fija en él, sosteniendo un arma ordinaria en posición de ataque. De repente, sus cejas se juntaron, frunciendo el ceño. Lanzó su arma a un lado, expresando con desagrado que, dado que el monstruo lo había notado, no tenía sentido continuar con este circo. Luego se dirigió a su bolsillo interior y, bajo las miradas desconcertadas de Jacob y George, sacó un lanzador de plasma. Al verlo, nuestro héroe retrocedió lentamente. Richard se rió y comentó que, aunque no sabía que era Edgar, tenía una extraña sensación de déjà vu. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos se volvieron más salvajes al afirmar que era la segunda vez que se encontraba con un monstruo capaz de usar múltiples habilidades, al igual que su ama María U. Dicho esto, disparó el cañón. Edgar logró esquivar el ataque mortal en el último momento, y la carga láser se hizo añicos en la losa de piedra. Pero Richard no se detuvo ahí, continuó disparando el cañón contra el monstruo, esperando acertar. Con sus instintos al máximo, Edgar esquivó exitosamente cada uno de los ataques, moviéndose hacia un refugio que había notado anteriormente. En cuanto desapareció detrás de una de las mesas, Richard detuvo su ataque y comentó que durante ese tiempo ya habían pasado por un montón de opciones sobre quién podría ser su enemigo. Edgar no le prestó atención. Encontrándose a salvo, respiraba con dificultad, dándose cuenta de que estaba al borde de la muerte. Pero el pánico dio rápidamente paso a una sonrisa al pensar que en cualquier juego siempre hay riesgos y que el único posible ganador era él, Amorph. Por lo tanto, no importaba lo que sucediera a continuación. Nuestro héroe estaba completamente confiado en su victoria esta vez. Normalmente en su mundo anterior, todos representaban a los depredadores como osos, leones y lobos, símbolos de violencia aterradora. Pero en realidad, todo era completamente diferente. Edgar consideraba que el verdadero depredador era aquel que evaluaba racionalmente su fuerza y evitaba una pelea si estaba más allá de su capacidad. Jugando como Amorph, había aprendido que la cautela cobarde era la principal característica distintiva de un depredador, porque no importaba cuán fuertes fueran las características, todo sería inútil si no se tenía cuidado. Cuando Richard disparó de nuevo, Edgar apenas tuvo tiempo de agacharse. Activando su hipersensibilidad, notó que su oponente era de hecho bueno. Se dio cuenta de que su oponente era bien chido. El héroe analizó los indicadores de Richard, evaluando su estado actual. Unos momentos después, ya podía afirmar con certeza que ese vato olía exactamente como él, un depredador experimentado. Evitando más ataques, Edgar brincó detrás de otra mesa, escondiéndose ahí, pero ese refugio no le duró mucho, porque al siguiente momento otro rayo láser pasó rozándolo, quemando el metal.
George no podía soportar ver a Richard disparar a lo loco, destruyendo todo a su alrededor, y gritó que no debía olvidar que ahora estaban en el hub central de su nave. Le echó un vistazo y con desagrado dijo que ya estaba actuando con el mayor cuidado. Dicho esto, volvió a la batalla, arrodillándose. Richard disparó otra vez, y Edgar logró pasar de largo sin resultar herido y se escondió detrás de un nuevo refugio. El vato chasqueó la lengua. Ya se estaba cansando de la evasividad del monstruo. Mirando cuidadosamente desde su cobertura, observó a Richard. Gracias a la habilidad activada, el héroe se dio cuenta de que era un truco. Aprovechando la tardanza, el jefe del Departamento de Manejo de Situaciones Críticas pidió refuerzos, reportando que el monstruo estaba atacando la sede operativa en el puente. Solo entonces Edgar entendió su plan. Todo este tiempo, ese hombre le estaba disparando como si realmente fuera a matarlo, pero era solo una prueba. Planeaba ganar tiempo para mantener al capitán a salvo. De repente, una sonrisa depredadora apareció en su cara al pensar en cómo podría terminar todo antes de que llegaran los soldados armados. Sin querer, notó un extinguidor de incendios bajo la mesa, así que lo tomó con cuidado. Edgar pensó que esa cosita le sería de mucha ayuda. Al siguiente momento, sin dudar, sacó el pasador, riéndose bajito. El héroe apuntó la manguera directamente a su oponente, y una niebla blanca llenó instantáneamente toda la habitación, impidiendo que los presentes vieran algo. Richard cubrió su nariz y boca con la mano, todavía sosteniendo la pistola lista, y gritó que ese truco barato no lo detendría. Luego disparó a ciegas, pero ambos rayos láser fallaron. El resto de las personas, a diferencia del jefe del Departamento de Manejo de Crisis, sucumbieron al pánico, perdiendo la capacidad de distinguir entre amigos y enemigos. Al oír sus voces confundidas y temerosas, Richard gritó que no les habían dado armas por decoración. Cuando volvió a pelear contra el monstruo, se dio cuenta con horror de que éste había desaparecido otra vez entre el humo. Edgar se rió para sus adentros al ver que el vato se dio cuenta tarde de lo que estaba pasando y ordenó que sacaran al capitán de ahí inmediatamente. Él ya había encontrado una nueva víctima y la infectó con su veneno, impidiendo que se moviera. Edgar abrió la boca y hundió sus dientes en la carne blanda, desgajando pedazo tras pedazo. El Marshal le gritó a Richard preguntando dónde estaba, y de algún lugar enfrente, la voz del jefe del departamento respondió de inmediato que estaba ahí. Sin embargo, cuando otra voz llegó desde atrás, informándole que el jefe del departamento estaba ahí, el Marshal se quedó confundido. Mientras tanto, nuestro héroe se había acercado sigilosamente detrás del vato que gritaba que no debían caer en esas provocaciones de un monstruo que simplemente intentaba confundirlos. Un momento después, sufrió el mismo destino que el resto de las víctimas de Edgar. De repente, el Marshal oyó la voz del jefe del departamento de navegación, quien gritó que el monstruo ya había matado a Richard. Otra voz lo sacó de su estado de shock, diciéndole que no debía creer esos trucos, porque el monstruo estaba imitando astutamente las voces de los demás. Varias voces le decían cosas contradictorias, volviéndolo loco. Se giraba hacia una voz y luego hacia otra, manteniendo su arma lista, cuando una de las voces empezó a gritar que no podía dudar y debía disparar de inmediato, porque el enemigo estaba justo enfrente de él. Sin saber a quién creer, el Marshal cerró los ojos, mandó todo al carajo y disparó. Unos momentos después, se escuchó una maldición silenciosa desde un lado. Richard milagrosamente logró apartarse a tiempo, sacrificando su brazo. Siseando de dolor, miró su mano quemada, evaluando el daño. Sintiendo una presencia detrás de él, se dio la vuelta y disparó 2 veces, encontrando finalmente la ubicación del enemigo. Edgar no esperaba que el enemigo pudiera notarlo, así que uno de los láseres logró darle antes de que esquivara el ataque. Se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Comenzaron a ocurrir cambios notorios en su cuerpo. En su espalda le brotaron 2 pequeños apéndices. Desplegando grandes alas, saltó y giró en el aire, lanzándose hacia su oponente, gruñendo furiosamente. Se congeló en shock mientras la velocidad de Edgar aumentaba significativamente. Antes de que Richard pudiera comprender lo que pasaba, su cabeza fue arrancada de sus hombros y su cuerpo sin vida cayó inerte al suelo. Nuestro héroe aterrizó a unos metros de él, dejando detrás un rastro de sangre. El héroe continuó, notando la silueta de alguien en la espesa niebla. El Marshal apuntó su arma hacia él y preguntó titubeando quién era. Cuando el monstruo emergió de la niebla, le dio un sudor frío, pero tan pronto como se acercó, un grito ensordecedor salió de la boca del Marshal y una mueca de horror se congeló en su rostro. La cara ensangrentada de Richard asomó de la boca del monstruo, sus ojos abiertos y sorprendidos. Después de estar ahí un rato, Edgar pasó junto a él, sosteniendo la cabeza decapitada del jefe del Departamento de Manejo de Situaciones Críticas en su boca como trofeo.
Impactado por lo que vio, el Marshal ni se atrevía a moverse para no atraer la atención del monstruo una vez más. Pero nuestro héroe no tocó a nadie más. Habiendo cumplido su objetivo, saltó de nuevo al ducto de ventilación en el techo. No le hubiera importado quedarse un rato más y comerse toda esa carne lentamente, pero en ese momento Edgar tenía otras cosas que atender.